casa de nuevo, siguiendo la serie sobre la religiosidad legalista. Esa es la cuarta parte y hoy quiero tocar un tema que también es muy importante en este contexto y quiero hablar de la relación entre la verdad y el amor. Quiero iniciar con un texto a lo largo de Efesios que es muy conocido, pero es importante que lo entendamos, no solamente los que somos creyentes, sino también los que somos líderes en la iglesia. En Efesios 4, del 11 al 16, nos indica de cuál realmente es la tarea de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Voy a leer el texto y luego voy a comentar unas cosas. Dice que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir creciendo, edificándose en amor. El problema del religioso con su base legalista es de que está unilateralmente concentrado en lo que él o ella considera ser la verdad. Y aquí hablamos de una verdad doctrinal. Podría ser un cristiano que quiere llevar a los demás a practicar la ley de Moisés, pero también pueden ser cristianos que empiezan a construir muchas reglas, muchas leyes y abiertamente o por debajo empiezan a comunicar de que el cristiano, para ser cristiano y para realmente verificar su cristianismo, tiene que cumplir con todas estas reglas. Muchas de ellas son reglas inventadas, que son reglas no están en la Biblia y ni siquiera tienen que ser reglas malas, pero el problema es el espíritu y el corazón con que se practican este tipo de vida. Ahora, la persona religiosa, como los judaizantes que se mencionan en el Nuevo Testamento, son personas que realmente insisten en que se cumpla para ellos en una verdad doctrinal. Pero aquí en este texto leímos de que debe haber una conexión entre la verdad y en el amor, porque dice Pablo en el versículo 15 que siguiendo la verdad en amor. O sea que la verdad que predicamos siempre tiene que ir con el amor a Dios, pero también a los demás. Y unir estas dos no es tan fácil, pero esa es una cosa que realmente la Biblia nos exige en cierta manera, porque si nosotros solamente insistimos en la verdad, muchas veces dejamos a las personas con la pregunta de cómo pueden realmente conseguir la fuerza para cumplir esta verdad que estamos exigiendo. Necesitamos ser motivados a vivir en la verdad y necesitamos ser motivados a vivir santamente y cristianamente. Y si la motivación solamente es la amenaza y una condenación que amenace si no cumplimos con el reglamento, sea de la iglesia o supuestamente de la Biblia, la amenaza no es una buena motivación para la vida.
Y ni Dios, ni Jesucristo, ni el Nuevo Testamento quiere motivar a cristianos por medio de la amenaza, sino que por medio del amor. Recordemos de un pasaje muy conocido en Juan capítulo 9, cuando traen a Jesús a esta mujer que la agarraron en pleno adulterio. No quiero comentar sobre qué harían los fariseos para lograr eso, pero la cosa es que ellos quieren de Jesús de que Él realmente determine qué hacer con esta mujer, porque ellos dicen claramente, según la ley, esta mujer tiene que ser apedreada. En paréntesis, hay que recordar que también el hombre tendría que ser apedreado, pero el hombre no aparece. Solo Dios sabe dónde paró este hombre. Mas, sin embargo, Jesús se para o se sienta allá, empieza a escribir en la tierra, y cuando le insisten, porque ya tienen las piedras en la mano prácticamente para apedrearlo, entonces Jesús dice, el que entre vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Biblia que uno por uno van saliendo hasta que al fin Jesús se queda con esta mujer solito. Entonces, en la conversación con Jesús vemos un ejemplo lindísimo. Eso es realmente lindísimo, un ejemplo de cómo actúa Dios. Porque Dios actúa siempre diciendo la verdad, pero en amor. O sea que Dios quiere ganar a la persona con su amor antes de realmente decirle que debe vivir en la verdad de su palabra. Porque Jesús ¿qué le dice a esta señora? Le dice, nadie te condenó, y ni yo tampoco te condeno, le dice Jesús. Pero luego le dice, ahora ve y ya no peques más. Pero antes de confrontarla a esta mujer con la verdad de su pecado y con posibles consecuencias del pecado, Jesús le muestra amor, Jesús le muestra realmente, la valora como persona a pesar de que había cometido un error. Y ella, habiendo recibido este amor de Jesús, seguramente ella recibió la fuerza para vivir también la verdad, para vivir este aspecto de la ley que dice que no debemos adulterar. Tenemos que ver de que aquí hay un principio que tenemos que atender bien para no volvernos religiosos. Porque los religiosos solo ven la verdad y solo viendo la verdad la usan para condenar, para actuar sin misericordia y para actuar, y eso es lo peor, para actuar realmente sin amor. En Romanos 2:4 leemos lo siguiente. Solo un momento, lo voy a buscar para no citar la palabra de Dios incorrectamente. En Romanos 2:4, allá dice cómo actúa Dios, cómo nos lleva al arrepentimiento. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimitud, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que hace a la gente? ¿Qué es lo que debería hacer al cristiano ya renacido arrepentirse? Es reconocer la benignidad de Dios. Es haber experimentado la bondad de Dios. Esa es la motivación que realmente lleva a las personas a vivir en la verdad, y allá no les va a costar dejar el pecado. Allá ya no les va a costar vivir santamente. Allá la ley, la supuesta ley, algunos han dicho que será que ya no valen los 10 mandamientos para los cristianos. Sí, por supuesto son aplicables a nuestra vida, pero nosotros no tenemos que cumplir los 10 mandamientos para ser justos. Nosotros somos capaces de cumplir los 10 mandamientos porque somos justos. Hemos sido justificados por la obra de Cristo y no por nuestro buen comportamiento. La justicia es el inicio de nuestro caminar con Dios. Y cuando nosotros hemos experimentado la bondad de Dios,
Es muy fácil. Cuando hemos recibido el amor de Dios, el hecho de que Dios nos amó antes de que fuéramos sus hijos. Nos amó, según la Biblia en Romanos 5, 8 a 10, dice que nos amaba cuando éramos pecadores, nos amaba cuando éramos enemigos, o sea que no nos amaba a base de nuestro comportamiento. El amor de Dios no depende de nuestro comportamiento. El amor de Dios es su decisión de amarnos y Él nos ha amado, incluso dice Jeremías, con amor eterno. Pero para nosotros es importante que experimentemos personalmente el amor de Dios primero, su misericordia, su benignidad, su bondad, para luego ser motivados a un arrepentimiento, a un volvernos a dar la espalda a caminos de pecado y luego vivir en las cosas buenas y santas de Dios. Pero si nosotros, y eso es lo que hacen las personas con espíritu religioso legalista, ellos cumplen las leyes igual como los fariseos, cumplen la letra, pero no cumplen el espíritu. Todo el pasaje de Mateo 5, 38 al 48, donde Jesús dice, habéis oído de que os han dicho, amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amarás a vuestros enemigos. Y en este pasaje Jesús dice varias veces, habéis oído tal cosa la ley, pero yo os digo. Este pero, Jesús explica la diferencia entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Jesús quiere llevarnos al punto de que no solamente nos abstengamos del adulterio, sino que nosotros también seamos victoriosos en nuestra mente, de que el adulterio, según Jesús, empieza en la mente, en el corazón, y no en el acto. Y cuando nosotros entendemos este poder que Dios nos está dando por medio de su amor y de su bondad, entonces va a ser mucho más fácil cumplir la ley. Y no lo cumplimos por llegar a ser justos o por agradar a Dios o por ganar puntos para la eternidad, sino la cumplimos porque somos quienes somos. Somos hijos de Dios y a los hijos de Dios no les cuesta vivir santamente. Pero nosotros tampoco nos vamos a comparar y no vamos a sentirnos mejores que los demás que no son tan consecuentes, que no son. Mire, la Biblia no hace una diferencia entre cristianos correctos y en cristianos malos. La Biblia sí hace una diferencia entre cristianos débiles y cristianos fuertes en Romanos 14 y 15. Pero léanlo, por favor, estudienlo y se van a dar cuenta. Los fuertes deberían actuar con misericordia y no con dureza. Y el legalismo nos vuelve duros. El legalismo nos divide a las iglesias en gente que supuestamente están muy espirituales y los que no cumplen las reglas no son espirituales. De eso no se trata. La pregunta siempre será, ¿quién es el que realmente amó? Porque el que ama a Dios y el que ha recibido el amor y la bondad de Dios, ese es aquel que puede vivir tranquilamente, santamente, puede vivir bien con todos, con Dios y con los hombres, pero no agarra este punto de su comportamiento como algo que compararse o realmente exaltarse encima de otros cristianos. Este es el espíritu del legalismo, el espíritu religioso que condena a los demás. Y la Biblia dice, los que estamos en Cristo, no hay condenación para nosotros. Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a seguir la verdad en el amor. Amén.